en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje nos narra la palabra la tipología del tabernáculo con Cristo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el santuario hecho de mano. Ese santuario hecho de mano dice figura del verdadero, ¿verdad? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque de otra manera hubiese sido necesario entrar muchas veces, sino entró una sola vez. Amén. Se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Eso es el sacrificio de Cristo, perfecto. Ese sacrificio produce salvación al hombre, y fue un sacrificio que se efectuó hace más de 2000 años. Si miramos atrás y vemos la historia, lo podemos ubicar en el pasado, ¿verdad? Cristo murió hace 2000 años y resucitó también. Amén. Y dio una esperanza que todo aquel que en él cree no se iba a perder, mas iba a tener vida eterna. Amén. Aleluya. Y ese es un constante presente hasta que él venga o hasta que la gracia se acabe. Todos los días en diferentes lugares del mundo habrá alguien que abrirá su corazón y recibirá a Cristo como Salvador. Amén. O sea, es una salvación hoy. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hoy. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero hay una promesa futura, y es que Cristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar un futuro. ¿A quiénes? A los que le esperan. Amén. Aleluya, a los que le esperan. Es posible que la espera produzca inconvenientes en algunos creyentes. Cuando somos fortalecidos en Dios, nuestro nivel espiritual es elevado. Pero en la medida en que tal vez Cristo aún no viene, ese momento de espera, es posible que el creyente, si no se está atento, es posible que empiece a debilitarse si no se fortalece en las herramientas que nos deja Dios a través de su palabra. Amén. Así como aquel que se enferma. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos descuidamos en cierta manera, ¿verdad? El que se enferma de los dientes porque tal vez se descuida en su higiene dental, el que se enferma de
del hígado, tal vez porque en su dieta está comiendo cosas que perjudiquen el hígado y no está teniendo ese cuidado. Lo mismo es en lo espiritual. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, hay un pero. Ahí le está hablando a los salvos. Le está hablando a los que esperamos su venida. ¿Sí me entiende? Nosotros somos salvos porque Cristo hizo todo, no porque yo haga algo. Pero la salvación me ha trasladado de un lugar a otro. Amén. Me ha trasladado de un lugar a otro. Gloria a Jesús. Y todo lo que huele a pecado ha quedado separado. Pero es posible que si yo me descuido me voy deslizando hasta llegar otra vez acá. Amén. Entonces dice el apóstol aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia son como esos síntomas, ¿verdad? Cuando dice, vea, me duele la barriga, me duele la barriga. Bueno, vaya al doctor, vea que, oh, sí, claro, usted tiene, está afectado del colon, ¿verdad? No coma nada que tenga semilla porque eso le está afectando el colon. Ahí lo tiene mal. Entonces esos son los síntomas. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Ninguno que tenga esos puntos es digno de heredar el reino de los cielos. Amén. Y se lo está diciendo a la iglesia, porque es posible que estaba presentándose ese brote. Entonces, a veces cuando uno está así y uno siente que uno se analiza y uno dice, bueno, pero ¿será lo que me está pasando? ¿Será que es envidia? ¿Sí? ¿Será que le estoy teniendo envidia? ¿O será que estoy teniendo avaricia? Entonces, cuando uno tiene esos síntomas, es que está por debajo, ¿sí me entiende? O sea, en vez de estar en el nivel, estoy un poco deslizado. Amén. No, eso a veces sucede sin que el creyente se dé cuenta, pero la Biblia nos da herramientas para superar ese desliz. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice Gálatas. Versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas, o sea, se presentan, sobresalen, empiezan a notarse. Manifiestas son las obras de la carne. Empiezan a notarse. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está diciendo la iglesia, no satisfagáis los deseos de la carne, no alimentes esos síntomas. Si se están presentando, es posible que estamos en el borde inferior, pero no es para irnos para allá, es más bien para fortalecernos. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a fortalecer. Amén. Pero si yo voy a alimentar eso, esas manifestaciones que se están presentando en mí, es posible que se pueda o pueda ocurrir algo peligroso en mi vida espiritual. Amén. Entonces son manifestaciones que uno mismo se da cuenta, como el creyente, no hay que decírselo, ¿verdad? O Dios mismo nos va mostrando y dice, oye, pero estás así, estás de esta manera, y uno dice, como si se viera un espejo espiritual. Sí, claro, esos son los síntomas, como cuando el doctor le dice, ¿qué se siente? Le da dolor de cabeza, le tiene náusea, ¿cuántas veces le ha dado fiebre? Son los síntomas. Entonces, con lo que usted le diga, dice, usted tiene esto, ¿verdad? Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Aleluya. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, más el fruto del Espíritu no es eso. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Amén. Romanos capítulo 1. Aleluya. Romanos capítulo 1. Versículos 28 hacia abajo. Ese brote, esos síntomas que se presentan en el ser, ¿verdad? Son síntomas que van matando espiritualmente al hombre. Ve usted que ahí no habla de productos que vienen del corazón. Todo lo que menciona allí es originado en el hombre. ¿Sí me entiende? No está hablando de ornato externo ni nada de eso, sino de cosas que vienen de la mente del hombre. Envidia, homicidio, celos, ¿verdad? Orgías, todo eso viene de aquí, nace de aquí. Eso ha sido pensado, eso ha sido premeditado. Eso quiere decir que lo que está aquí está siendo perturbado. Si hemos sido trasladados de un lugar a otro, entonces nos hemos tal vez descuidado en algo y empieza a desvanecer nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Eso fue lo que pasó. Dice en Romanos 1 cómo el pecado fue deteriorando al hombre y cómo lo sigue siendo aún. Por eso le digo, hay que tener pendientes esos síntomas. Bendito sea el Señor. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Verdad? Cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, llenos de toda injusticia, empezaron a hacer cosas injustas. Cosas injustas son cosas que no son buenas ante Dios. ¿Qué más dice? Dice fornicación. Nuevamente, la hemos mencionado 3 veces. Fornicación. Perversidad. Ahí entra muchas cosas. Avaricia, nuevamente la menciona. Avaricia. Gloria a Jesús. Avaricia es ese deseo desordenado de querer tener y acumular cosas, riquezas. Deseo desordenado. Sin un fin, solamente por tener. Avaricia. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor.
maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es un tipo, el que desobedece a los padres, tiende esa costumbre. Y si desobedece a los padres, está hablando de los padres en Cristo, ¿no? O en el Señor. ¿Sí me entiende? Porque a veces la gente me pregunta, hermano, y si yo soy creyente, soy un joven creyente, y mi papá es inconverso, y yo digo, no, que voy para el culto, y mi papá me dice, no, va para el culto. Entonces yo, no. No, porque ya ahí es otra cuestión, ¿no? Estamos en el contexto, dice, obedecer a nuestro Padre en el Señor. Amén. En lo que corresponda, ¿no? En lo demás, Dios es otro tema, Dios nos va a ayudar. Pero si cuando ya una persona empieza a volarse la autoridad visible, que lo está viendo, que es un ser humano que está allí, mucho menos se va a someter a la autoridad divina. Amén, que no va a haber. Gloria a Jesús. Entonces, esos son síntomas que empezaron con el pecado y que aún siguen presentándose en la humanidad y aún siguen presentándose aún en la iglesia, ¿verdad? Si el creyente no se afirma en Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Dice, necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Empiezan a dudar de la palabra de Dios. El hombre, eso es el producto del pecado inicial, ¿no? El hombre empezó a blasfemar de Dios, desleales. ¿Sabe lo que es una persona desleal? Una persona que no es fiel. ¿Ya? Cuenta conmigo, cuenta conmigo, yo no se lo voy a decir a nadie, te lo aseguro que no se lo voy a decir a nadie. Y cuando va se lo dice a todo el mundo. Pero no fuiste leal, tú me dijiste que no fuiste leal. ¿Ya? Desleales. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero el Señor nos ha dado herramientas. Vamos a Efesios capítulo 5. O capítulo 6. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Si eso empieza a brotarse en mí, apatía, debilidad, incredulidad, porque a veces llega el pensamiento de incredulidad, ¿ya? A veces llega ese desánimo y ese desánimo se expresa en falta de fe para orar. ¿Sí me entienden? Yo creo que eso ni funciona ya. Falta de fe. Y eso puede generar otras cosas, lo que hemos venido hablando. Pero dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Del contrario. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como es la constancia, somos salvos ahora, los que hemos recibido a Cristo. Pero estamos esperando que Él venga. Amén. ¿Cuántos están esperando que Él venga? Gloria a Jesús.
Y Él aún está salvando a aquellos que aún no le han recibido como Salvador. Amén. Pero en ese periodo de espera, yo me tengo cada día que fortalecer en Él, en su esperanza, en su promesa. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol se inspira en ese soldado romano y empieza a describir, ¿verdad? Como si uno fuese un soldado también. Como si uno estuviese revestido de herramientas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder contrarrestar todas estas cosas. El cáncer del pecado. Él nos ha hecho libres del pecado. Amén. Él nos ha libertado del pecado. Y la única manera en que yo retroceda está en mí y en que yo sea engañado por Satanás. Amén. Acuérdense que es un cambio de estado. Estábamos aquí y Dios nos ha puesto acá. Amén. Romanos 6 dice, perseveraremos en el pecado. Imagínense que el pecado es este. Está aquí. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que ya no estamos aquí, sino estamos acá. Y eso está lejos. No podemos estar en dos lugares al tiempo. Ya estamos acá. Amén. No puedo estar en la gracia de Dios y perseverar en el pecado. Porque si hablamos de geográficamente, de ubicación, no puedo. Estoy en otro lugar. Cristo me ha trasladado a otro lugar. Del mundo de las tinieblas al mundo de luz de su amado Hijo. Amén. Pero es posible que yo me pueda deslizar. ¿Sí me entiende? Aleluya. Yo me pueda deslizar. Y si no presto atención, es posible que nuevamente vuelva al estado donde el Señor me ha trasladado, me ha rescatado. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Revestido de Cristo, del justo. Aleluya. Estad pues firmes, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acuérdense lo que dice Romanos 10:17, a ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Romanos 10:17, y si no se lo sabe, búsquelo. Cuando lo encuentre dice, ah, claro, yo me lo sé de memoria. Gloria a Jesús. ¿Quién lo encontró? ¿Sí se lo sabía? Ah, bueno. Ya no se lo olvida, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Son fortalecidos en su palabra, en su promesa, en lo que Él nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Y esa fe se va a robustecer y va a ser como el escudo de toda esa cantidad de pensamientos contrarios que van a venir. Aleluya. Pero hay una herramienta importante también, que es, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo mismo. Amén. Su palabra nos genera esa fe. Su palabra, aleluya, metida en nuestra mente, nos va a ayudar a ser victoriosos. Versículo 18. Lo que hemos venido a hacer hoy. Amén. Orar no es perder el tiempo. Orar es saludable para el creyente. Amén.
Vea, cuando el creyente es atacado con el desánimo, lo primero que ataca Satanás es que el creyente deje de orar. El creyente va a pasar en su casa dando vueltas, pensando en el problema, pensando en la necesidad, pero poco doblar rodillas. ¿Sí me entienden? Porque Satanás sabe eso. Pero la oración es la comunicación con Dios. Aleluya. En una comunicación con Dios, en un diálogo con Dios, claro que hay restauración. Si lo hay humanamente, ¿cuánta gente no paga tanto dinero en un psiquiatra, en un psicólogo? ¿Verdad? Y lo sientan allí y empiezan a hablarle, y eso es como una terapia, y algunos lo ayudan. Aleluya. ¿Cuánto más nos vamos a ser fortalecidos con el Dios de los cielos? Cuando llegamos a su presencia y hablamos con Él. Aleluya. Y le expresamos y le decimos: Señor, esta es mi situación. Señor, aquí estoy contento, feliz por lo que me has dado, Señor. Oh, Señor, aquí estoy yo, tú conoces qué es lo que necesito, Señor. Dame, extiende tu mano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Velando es cuidando, ¿verdad? Teniendo cuidado de que eso no falte. Que no falte la oración. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Aquí la gente dice: no, aquí usted va al médico y todo es Tylenol. El Tylenol lo protege de todo. Eso es lo que dicen aquí, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé, yo no soy médico, pero aquí parece que es. Pero aquí es como si, cuidado, para que estés saludable, vela en estar orando. Cuida de no descuidar tu comunicación con Dios. Bendito sea el Señor, amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, no de cualquier manera, con toda perseverancia, que sea una prioridad en nuestras vidas. Tengo que hablar con Dios, tengo que comunicarme con Dios, tengo que tener una relación con Dios a diario. Bendito sea el Señor, amén. Y de esta manera vamos a ser saludables espiritualmente. Amén. Saludables espiritualmente. Que se presenten los síntomas, bueno, ya sabemos. Oye, se me está presentando ese síntoma. Si yo estoy, no, voy a tener que, Señor, perdóname, voy a doblar mis rodillas. Aleluya. Y verá cómo Dios nos va a ir otra vez. De pronto, si nos hemos deslizado un poquito, otra vez elevando, como el águila, ¿verdad? Aleluya, a las alturas. Aleluya, bendito sea el Señor. Demos gracias al Señor, hermanos, en esta noche. Y llevemos esa palabra en nuestro corazón. Amén. Que ella no vuelve vacía sin antes hacer lo que fue enviada a hacer. Aleluya. Aleluya. Si usted tiene alguna petición, empiece. Dígale al Señor. O un agradecimiento al Señor. Padre amado Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche. Por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Jesús, por tu fortaleza, Señor. Por las herramientas que nos dejas, Señor, por tu grace. Gracias, Jesús, Señor. Aleluya, Jesús. Porque tu palabra es viva y eficaz. Oh, Jesús. Gracias por esta reunión hoy. Aleluya, Jesús. Que hemos podido tener, Señor. Tal vez muchos no pudieron, pero hoy tú nos has dado ese privilegio de estar reunidos para glorificarte, descansar en ti, Señor, y crecer en ti, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Grande y